Bueno, buenas noches, bienvenido a esta clase 6 de gestión y administración rural que empezamos la clase pasada y seguimos hoy, un poco la continuación de la clase sexta. Hablamos primero de los clústeres productivos. Les voy a dejar una pequeña actividad al terminar la clase de hoy. Hablábamos de lo que es la administración agraria, los costos, las características. Y empezábamos hablando un poco de que era un proceso productivo, biológico, es decir, con seres vivos, un ciclo de producción que generalmente es un ciclo anual, en el caso del ciclo agrícola, o de 3 a 5 años en el caso del ciclo ganadero, por todos los sectores que participan en el mismo. Hablábamos de que el suelo era parte importante de la producción por su poder germinativo, su cuidado, su rotación, su análisis de suelos y agregados de fertilizantes y otros nutrientes que estén faltando, de la dependencia con el medio ambiente totalmente dada por el vínculo con la tierra, con el clima, y de los rendimientos decrecientes, es decir, que tenemos un techo en nuestro horizonte de producción. Es decir, si seguimos aumentando la producción, vamos a llegar a un momento donde esta producción rinda menos, porque vamos a empezar en una curva en la cual es importante analizar que vamos a tener un techo que son la superficie o los rendimientos de esta superficie. Entonces, ahí conviene analizar si es rentable seguir aumentando la producción a pesar de ese rendimiento menor, o si conviene detenernos y analizar qué factor nos va a permitir expandir la frontera agrícola o ganadera para producir más cantidad y que el rendimiento sea mejor. También hablábamos del análisis de costos, pensando en un sistema de producción sustentable. Cuando hablamos de producción sustentable, hablábamos principalmente de la rotación de los cultivos, hablábamos del cuidado del medio ambiente, incluso de las normas ISO. Muchas empresas hacen certificaciones de normas ISO 9001, que es la calidad del producto, ISO 14000, que es la calidad del medio ambiente. Podemos hacer normas de calidad en cuanto al proceso productivo, pero no necesariamente hay que hacer una norma ISO porque sea algo que nos hace ver bien. Muchas empresas decaen en esta situación diciendo, bueno, yo quiero tener colgado un cartel que diga que certificamos la producción por la norma ISO, porque va a hacer que la empresa se vea bien. Entonces, no es relevante aspirar a un fin cuando no importa el medio. Es decir, si queremos lograr una norma de calidad del producto, realmente tenemos que pensar cómo lograr un mejor producto. Es decir, cómo comprar una buena semilla o unos buenos fertilizantes, cómo adecuar los tiempos. Y ahí hablamos un poco de la sustentabilidad del sistema y de la planificación, del horizonte de planificación. En este caso era muy importante, hablábamos de que el proceso administrativo parte de la planificación, que podría ser hasta el 80% del tiempo que nos demande, luego lo organizamos, ejecutamos una decisión y luego controlamos. Bueno, todo este proceso no sirve para nada si planificamos mal o si planificamos a las apuradas. Cuando uno generalmente está en la actividad agrícola o ganadera, la actividad agropecuaria, para englobar a distintos tipos, uno es importante, no sé si la palabra sería perder tiempo, creo que la palabra correcta sería invertir tiempo. Invertir tiempo en sentarnos a pensar qué vamos a hacer este año, cómo lo vamos a hacer. Muchas veces sucede que uno dice, bueno, el año pasado sembré tal cultivo, este año me toca rotarlo y sembrar este otro cultivo. Pero tenemos que decir, ¿por qué es importante rotarlo? Para cuidar los suelos. Este año voy a tener un producto que va a requerir más nutrientes, entonces hay que poner fertilizantes. Es decir, no hacer una actividad en forma autónoma, sino que hay que hacerla pensada
planificando y realizando la actividad e invirtiendo el tiempo en la planificación. No me canso de repetirlo, la planificación, una adecuada planificación, puede hacer que alcancemos un buen resultado. Y hablábamos siempre de dos tipos de resultados, ¿se acuerdan? De la eficiencia y la eficacia. La eficiencia era alcanzar el objetivo, ¿no? Alcanzar el mejor objetivo, el mayor rendimiento. Y la eficacia era la relación con respecto al costo, es decir, alcanzar ese mayor rendimiento, pero por ejemplo al menor costo posible. Esto es muy importante analizarlo. ¿Por qué? Porque pensemos en planificación, en rendimiento, en eficacia, en eficiencia, en organizar las acciones. Todo es parte de un mismo proceso. Si bien hablamos de que es un proceso con seres vivos, obviamente nuestra organización puede hacer a que ese proceso sea realizado en mejor forma. Bien, y hablábamos de la tecnología y la globalización. Hablábamos de que la información, que era un concepto al cual costaba acceder, principalmente porque en los campos no había internet, no había redes, no había suplementos, es decir, se fue modernizando la actividad agropecuaria. Hoy por hoy tenemos redes para poder bajar información, para poder ver pronósticos del tiempo, para poder contactar con asesores externos que me brinden un asesoramiento, para poder asociarnos a alguna agrupación donde intercambiemos experiencia. Entonces, es muy importante poder contar con información y esto lo permite el proceso de globalización. Y una de las últimas partes que veíamos era la contabilidad como sistema de información. Y acá lo que les daba el ejemplo de que un sistema que era un conjunto de elementos interrelacionados, un todo, como se suele decir. Entonces, hablábamos del ejemplo del equipo de fútbol, que los eslabones solos no logran nada, aunque sean muy buenos, sino que la coordinación entre estos eslabones hace un buen resultado. Esta coordinación es lo que hace un equipo. Y generalmente uno habla sobre equipos formales, es decir, equipos dentro de una organización que se suelen dar por directivas que me brinda alguien, e equipos informales, es decir, equipos donde nos organizamos por relaciones de afinidad con otra persona y tratamos de trabajar en conjunto, logrando el mejor resultado. Bueno, habla de los costos futuros, es decir, habla de realidad, que la realidad es una incógnita. O sea, ¿cuánto sabemos de lo que va a pasar? Poco. Podemos tener información de antes, es decir, rindes anteriores, informaciones que me pueden ayudar a reducir lo que se llama la incertidumbre. La incertidumbre, ¿en qué consiste? En no saber. ¿Y tenemos que saber todo? No, uno puede no saber, por ejemplo, cómo va a ser rinde este año, pero lo que sí podemos nutrirnos es de indicadores que me van a ayudar a reducir esa incertidumbre. Por ejemplo, si vemos que la superficie sembrada en Estados Unidos, que siempre se toma como referencia, va a aumentar, probablemente haga que el precio decaiga. Si la superficie sembrada va a disminuir, entonces el precio va a subir. Bueno, sí, va a haber muchos factores y no solamente estos que pueden hacer analizarnos un escenario futuro con un menor grado de incertidumbre. Y hay elementos históricos, como hablábamos del rinde, si tenemos capacidad productiva ociosa, si tenemos analizado cuántos días nos va a llevar cada laboreo, y a su vez tener cuidado con la erosión de los suelos, que lo hablamos recién. La sustentabilidad de la producción está dada por este factor, por la erosión, por cuidar el suelo, por hacer que el producto llegue en tiempo y forma, que se roten los cultivos, que no se afecte el poder germinativo de la semilla, es decir, va todo de la mano, como hablábamos. ¿Y las necesidades de la información de dónde surgen? Y bueno, van a surgir de la empresa, de la estructura empresaria, de los directivos, de los dueños, independientemente de que sea una empresa familiar, una pyme, es decir, cualquier tipo de empresa va a tener
una estructura, un objetivo. Bien, después hablábamos de los criterios de medición de resultados y analizar los factores no cuantificables. Obviamente, si hablamos de factores no cuantificables, ya de por sí estamos hablando de factores que uno no le podría dar valor. Uno puede tratar de estimar, pero no dar valor. Entonces, por ejemplo, las posibilidades de que los rindes en otros países alteren el precio son un riesgo que tenemos que asumir. La posibilidad de que ocurra una inclemencia climática, una helada tardía, un año muy llovedor o un año muy seco, es algo que tenemos que estar preparados porque puede pasar. Y esto lo vamos a poder prevenir, y es difícil que lo podamos prevenir. Por ahí lo que podemos hacer es brindarnos ciertas herramientas de seguridad, como por ejemplo contratar una póliza por granizo, heladas u otros factores climáticos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que afrontar un costo mayor por esta póliza que estamos contratando. Es decir, si no la tuviéramos, nos ahorramos la póliza, pero si la tenemos y nos va mal, tenemos un salvaguardo para recuperar la inversión. Generalmente estas pólizas cubren todo lo que compramos. Obviamente, todo lo que compremos tiene que tener su factura correspondiente para demostrar y, en el caso de que ocurra algo, tener valorizada esa mercadería y esa operación. Supongamos que la semilla, usamos semilla del año anterior y bueno, no vamos a tener factura de semilla. Si las labores las hicimos con maquinaria propia, no vamos a tener factura por las labores correspondientes. Entonces hay que documentar todas las actividades que se realizan para poder, en caso de contratar un seguro, poder demostrar la inversión realizada y que el seguro nos la reintegre por el daño que nos ha generado, por ejemplo, lo que hablábamos recién, un factor externo como el clima. Y después lo que tenemos que hablar un poco de cómo formar una cadena de valor. En la actividad agropecuaria es una actividad generalmente bastante individualista. Obviamente son superficies de campo que no nos vinculamos por ahí por las dimensiones. A veces conocemos al vecino, a veces no lo conocemos. Entonces es importante tratar de armar cadenas de valores. ¿Y cómo armamos una cadena de valor? Podemos ponernos de acuerdo con pequeños campos y lo que uno hace muchas veces que es, y bueno, tengo que vender a Hacienda, el campo vecino también sé que la tiene que vender porque es la época que se vende, ¿y qué hago? Me contacto y puedo contratar un flete y compartir el costo. Entonces, o a su vez, el productor vecino tiene maquinaria, sé que tiene muy buena maquinaria y no tiene tantas hectáreas para sembrar o para trabajar, por el tipo de maquinaria, y yo no tengo. Entonces, ¿qué hago? Le pido que me siembre o que me realice el laboreo de acuerdo a la maquinaria que tenga. O puede ser que no tenga muchas cabezas de hacienda porque hice una gran compra, tuvo una buena aparición y que no tenga, por ejemplo, si un año de poca agua, no tenga buena pastura y el vecino haya sembrado. Entonces puedo hacer un contrato de capitalización y que haga pastaje en el campo vecino, y luego obviamente lo que establezca el contrato va a ser de acuerdo a cómo se remunere este préstamo o esa actividad. Bueno, todas estas actividades son análisis de cadenas de valor. También es importante analizar el posicionamiento estratégico y las causales de costo. Posicionamiento estratégico, ¿cómo nos posicionamos si somos pequeña empresa? A veces las pequeñas empresas cuesta mucho que piensen a largo plazo. ¿Por qué? Porque uno piensa cómo lo hizo el dueño del campo, que por ahí es mi papá, mi tío, y uno por ahí viene del palo agropecuario, o puede ser que no venga, que venga de otro rubro que no tiene nada que ver con la actividad agropecuaria. Entonces, en este sentido, no es fácil pensar hacia adelante. Y hay ciertas condiciones, como por ejemplo las condiciones estructurales, la escala, que es lo que hablábamos recién, cuando somos un pequeño campo, la interacción, la experiencia. La interacción es decir, cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, cómo nos relacionamos con
otro campo igual, mediano, más grande que el nuestro, pero que sabemos que podemos concretar operaciones en conjunto. Qué interesante podría ser trabajar en conjunto como uno lo haría, por ejemplo, con otro comercio o con otro prestador de servicio. Y a veces no se puede realizar, pero a veces no se intenta. Entonces hay que tratar de buscar cómo trabajar en conjunto, cómo interactuar, que es la palabra. Y cómo aporta cada uno su experiencia. Por ahí mi experiencia es siempre la actividad agrícola y la del vecino es la actividad ganadera. Y yo tengo campo mixto, entonces podemos aprender y puedo aprender de la experiencia del otro campo. Como les decía, muchas veces, no solamente el agro, uno piensa en el agro, pero toda la sociedad generalmente tiene una postura individualista. Es decir, no trabajamos en conjunto porque tenemos miedo a que la otra persona aprenda mucho y me quite mi negocio. Pero si realmente sabemos trabajarlo, compartimos experiencias, como por ejemplo lo que es la experiencia de los grupos CREA, puede hacer que esto sea enriquecedor para todas partes. Esto obviamente no es solamente la experiencia, sino que también va de la mano de tecnología. Como les decía, hay muchas actividades que son netamente humanas, como por ejemplo lo que es la producción de la papa en Tandil, Balcarce, la producción de la caña de azúcar en Tucumán, la producción de la uva en Mendoza, San Juan, La Rioja y así varias zonas. Es muy difícil hoy por hoy enfrascarnos en actividades por zona, porque hoy por hoy se ha expandido tanto que uno siempre decía, por ejemplo, el vino es de Mendoza y hoy por hoy hacemos vino de Mendoza, San Juan, La Rioja, es decir, los productos se han adaptado y han hecho, en este caso, cepas de viñas de acuerdo a las amplitudes térmicas y características de cada región, incluso cepas que se adaptan a la región patagónica de nuestro país. Entonces, ¿la tecnología es una herramienta importante? Sí, pero muchas veces en ciertas actividades sí o sí la tecnología no puede suplantar al hombre. ¿Hay experiencias? Sí, no me acuerdo si los comentaba con ustedes o otros cursos, de que, por ejemplo, en las actividades de producción de la uva se realizan con maquinarias que son como rodillos que van pasando entre las viñas y sacando la uva. O, por ejemplo, en la producción de algunos artículos frutales, que se agarra el tronco, se la sacude para hacer caer a la fruta. Pero muchas veces este tipo de tecnología pierde la sensibilidad de la mano del hombre. La viña, si ustedes leen un poquito o les gusta un poco lo que es la producción, podemos saber que tener una buena uva tarda años, es decir, no son las primeras uvas las buenas. Entonces, la viña son generalmente tienen años o décadas para llegar a tener una buena variedad de uvas. Obviamente, al tener más variedad de uvas son plantas más añejas y si no las tratamos con cuidado puede perderse. O sea, podemos tener una buena producción, pero la próxima no vamos a tener porque dañamos lo que era la vid. Entonces, y a su vez la complejidad. La complejidad en cuanto a que si tenemos una gran superficie, si tenemos una estructura bien armada de canales por el tema de lluvias fuera de término, si tenemos una gran superficie que permite desarrollar más de una actividad. Centrémonos, por ejemplo, en la producción de la llama, en lo que es el norte argentino, la producción de las cabras o la producción bien tecnológica que es la producción de los tampos. Una actividad que con los últimos años ha sufrido grandes vaivenes. Todas las actividades primarias sufren vaivenes de acuerdo a las políticas de cada gobierno o en cuanto a situaciones climáticas que afectan independientemente de la política económica. Pero por el tambo es una actividad que, como en nuestro país son pocos las empresas e industrias lácteas, son generalmente quienes ponen valor a la mercadería y esto va en detrimento de los productores tamberos. No es una actividad sencilla
y la complejidad tecnológica es muy importante, porque no es una actividad netamente realizada a través del hombre, sino que tiene que tener una buena infraestructura para cuidar y resguardar a la hacienda vacuna, tinglados, instalaciones y que cumpla obviamente con normas de calidad, porque ahí estamos generando un producto que luego vamos a consumir en forma directa, obviamente no en forma directa como se hacía años antes, sino que va a sufrir los procesos de industrialización, pasteurización y demás procesos hasta llegar a la leche que uno consume o que utiliza para algún producto. Y las otras habilidades son de ejecución. Entonces, los usuarios de la información van a ser principalmente los dueños de la empresa, los directivos, los gerentes. A su vez van a ser nuestros compradores, supongamos una consignataria de Hacienda, un corredor de cereales, es decir, un proveedor. Si nosotros tenemos buen producto, todos van a querer comprarnos. Siempre digo el ejemplo por ahí de la cebada, que cuando tiene un grado de calidad, esta calidad se paga, porque son pocos realmente los productos en los cuales uno puede cobrar la calidad de un producto. Podemos tener la mejor soja, el mejor maíz, la mejor carne, y es muy difícil que esto se plasme en una diferencia de valor. Entonces, es importante para nosotros y para los usuarios de la información hacerles llegar qué esperamos del producto y obviamente cumplir con el requisito o la norma de calidad que se nos imponga o se nos establezca. Bueno, entonces un poco cerrando esta parte de lo que es cadena de valor, características y costos, hablamos de los sistemas de información integral, es decir, los sistemas que brindan información hacia las personas, hacia dentro de la empresa y hacia afuera. Otro usuario que por ahí uno no lo piensa puede ser, por ejemplo, el banco. Es decir, supongamos que queremos realizar una inversión y que no contemos con los recursos para realizarla. Entonces, lo que vamos a tener que realizar es armar una carpeta bancaria, acudir a una institución bancaria y solicitar un préstamo. Bueno, toda esa información la vamos a tener que reflejar y va a ser un usuario de la información, va a evaluar nuestra información y decirnos si podemos o no tomar el préstamo. Entonces, las necesidades de información, para ir cerrando, ¿para qué sirven? Para tener una estrategia empresaria, es decir, lo que hablábamos recién, para ver y planificar hacia dónde vamos a destinarnos o hacia dónde vamos a incursionar, para tener una técnica de planeamiento apropiada que permita adaptarse a los factores, al entorno y a los procesos tecnológicos cambiantes por la globalización, para tratar de cuantificar los factores no cuantificables. Parece imposible, pero bueno, por lo menos para reducir los riesgos de este proceso. Para los usuarios de la información, que hablamos de los usuarios internos, los empleados, los dueños, usuarios externos, los proveedores, los clientes, los bancos, si vamos a exportar, el exportador, es decir, son muchos los usuarios, principalmente a veces se abarca de usuarios internos y usuarios externos. Medir los resultados a veces no es fácil, pero principalmente para medir los resultados vamos a usar dos herramientas. Vamos a analizar si nuestro resultado ha sido eficiente y eficaz. A veces pueden darse los dos objetivos, sí, pero no siempre. Entonces, lo ideal es alcanzar la eficiencia y la eficacia, pero si no, tenemos que ver cuál de los dos hemos alcanzado. Y la moral y ética. Esto parece un poco que fuera de otra materia, ¿no? Uno habla generalmente de lo económico, pero hablamos en cuanto al cumplimiento de las normas, en cuanto al cumplimiento de las leyes, en cuanto al trabajo en equipo. Bueno, y cerrando ya, sí, habla de los costos para la gestión. Los costos para la gestión, podemos hablar de la planificación prospectiva o futura, es decir, planificación
hacia adelante, que luego organizamos esa planificación, la comunicamos, es decir, indicamos hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito, y una vez que ya tomamos la decisión, la comunicamos, luego vamos a controlar si estamos yendo hacia el camino correcto. Y ahí tenemos 3 etapas. La etapa tradicional, que es cuantificar los factores históricos, los rindes, los rendimientos, las situaciones que hemos vivido anteriormente, cada cuántos años vienen los años secos, cada cuántos años vienen los años lluviosos. Etapa gerencial, y ahí subimos la información hacia los directivos o los dueños del establecimiento, entonces vamos a hablar de costos futuros, no cuantificables, pero imputables, y a veces lo que hacemos es el costeo variable. Y la última etapa es la etapa estratégica, que vamos a tener que fijar una estrategia, una opción para llegar a esa estrategia, un camino, un objetivo y una misión. Una misión que va a ser la razón por la cual establecemos estos objetivos, y vamos a tratar de fijar todas las acciones para tratar de alcanzar este propósito y alcanzarlo de la mejor manera posible. Bueno, no quise hacer la clase muy extensa, espero que no se hayan confundido con tanto hablar de costo, de futuro, de pasado. Es un capítulo para abrir un poco la visión y pensar en otros aspectos, pero bueno, cualquier consulta háganmela llegar y vemos la forma de evacuarlo. Bueno, nos estamos viendo en la clase próxima. Muchas gracias.